¿Imaginas despertar cada mañana sabiendo que eres el epicentro del desprecio de tu propia comunidad? No un desdén casual, no una simple antipatía, sino un odio visceral, palpable, que te sigue como tu propia sombra distorsionada. ¿Puedes concebir una existencia donde cada moneda que tocas parece quemar no solo tu piel, sino tu alma a los ojos de quienes te rodean? ¿Donde cada paso que das por las calles que deberían ser tu hogar resuena con el eco silencioso pero ensordecedor del rechazo? Esta no es una fantasía oscura, es la realidad cotidiana de un hombre llamado Leví, aunque la historia lo inmortalizaría con otro nombre, Mateo. Su historia es un viaje vertiginoso desde las profundidades del ostracismo hasta las alturas de un legado eterno. Y si deseas desentrañar más narrativas como esta, relatos que sacuden nuestras certezas y revelan la extraordinaria capacidad humana para la transformación, te invito ahora mismo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Dale un like a este video si crees que todos merecen una segunda oportunidad, porque la historia de Mateo es la prueba viviente de ello. Quédate con nosotros, porque apenas estamos arañando la superficie de un relato que te dejará sin aliento. Ahora, transportémonos juntos. Cerremos los ojos por un instante e imaginemos Capernaum. Olvida la imagen idílica de una aldea pesquera soñolienta. Esto es Galilea, primer siglo, bajo la pesada bota del Imperio Romano. Capernaum no es un remanso de paz, es un nudo bullicioso, un punto neurálgico estratégico a orillas del mar de Galilea, conocido también como lago Genesaret. Es una encrucijada donde la Vía Maris, esa antigua y vital ruta comercial que conectaba Egipto con Siria y Mesopotamia, se cruza con las rutas locales. Imagina el flujo constante, caravanas de camellos cargados de especias exóticas del este, mercaderes griegos regateando en arameo con acento extranjero, soldados romanos con sus armaduras pulidas marchando con paso firme, pescadores locales con redes al hombro y el olor salobre del lago impregnado en sus ropas, agricultores trayendo sus productos de las fértiles llanuras circundantes. Es un crisol de culturas, idiomas y, sobre todo, de dinero. Y donde hay dinero, especialmente en un territorio ocupado, hay impuestos. Y donde hay impuestos, hay recaudadores. En medio de este torbellino humano, en un lugar estratégico, probablemente cerca de la entrada principal de la ciudad o junto al puerto donde desembarcaban las mercancías, se encuentra el puesto de recaudación de Leví. No imagines un edificio imponente. Quizás una modesta estructura de piedra o adobe, abierta por un lado, ofreciendo apenas una sombra precaria contra el sol galileo. Dentro, una mesa robusta, quizás manchada de tinta y marcada por el incesante conteo de monedas. Rollos de papiro o tablillas de cera para llevar registros. Un tintero, una pluma de caña. Y sentado allí, día tras día, Leví. Mateo. Intentemos visualizarlo. ¿Cómo sería? No lo sabemos con certeza, la Biblia no nos da un retrato físico. Pero podemos imaginar a un hombre quizás vestido con ropas de mejor calidad que el pescador promedio, una señal de su relativa prosperidad. Tal vez sus manos, acostumbradas a manejar monedas y registros, carecen de los callos del trabajo físico duro. ¿Su rostro? Quizás marcado por una tensión constante, una mezcla de cálculo y cautela. ¿Habría dureza en su mirada, forjada por años de enfrentar hostilidad? ¿O quizás un atisbo de cansancio, de aislamiento? Lo que sí sabemos es la atmósfera que lo rodea. Es densa, cargada de electricidad negativa. Cuando un pescador local se acerca para pagar el impuesto por su barca o su pesca, no hay charla amistosa. La transacción es tensa, mínima. Las monedas se dejan caer sobre la mesa con un chasquido que suena más fuerte de lo normal en el silencio cargado. La mirada del pescador es esquiva, o tal vez directa y llena de resentimiento. No hay un que tengas un buen día. Solo un alivio hosco al terminar el trámite y alejarse rápidamente. Cuando un comerciante extranjero llega, el trato puede ser diferente, más profesional, menos cargado de historia personal. Pero aún así, la profesión misma es universalmente impopular. Nadie disfruta pagando impuestos, y menos a un poder ocupante. Pero para sus compatriotas judíos, Leví representa algo mucho peor que un simple funcionario molesto. Él es la encarnación de la traición.
En una sociedad profundamente religiosa y nacionalista, que anhelaba la liberación del yugo romano y se aferraba a las promesas de un Mesías libertador, trabajar para Roma era colaborar con el enemigo. Era beneficiarse directamente de la opresión de tu propio pueblo. Los recaudadores de impuestos, o publicani en el sistema romano, aunque Leví probablemente era un contratista local o telones trabajando bajo la autoridad romana, tenían una reputación terrible y a menudo merecida. Eran conocidos por su corrupción, por exigir más de lo debido para quedarse con la diferencia. El sistema mismo lo propiciaba. Roma establecía una cuota para una región y el recaudador principal, a menudo un rico inversor romano, contrataba a locales como Leví para hacer el trabajo sucio. Todo lo que recaudaran por encima de la cuota acordada era su ganancia. La tentación de la extorsión era enorme. Así, Leví no solo cobra impuestos para un poder extranjero pagano, sino que probablemente se enriquece en el proceso a costa de sus vecinos, de sus hermanos de fe. A ojos de la comunidad, cada denario que pasa por sus manos está manchado. Manchado por la colaboración, manchado por la posible avaricia, manchado por la asociación con los gentiles, considerados impuros. Esta impureza no era solo una cuestión social, era profundamente religiosa. Un recaudador de impuestos como Leví era considerado ritualmente impuro. Su contacto constante con gentiles y con dinero sucio lo excluía de muchas prácticas religiosas comunitarias. Probablemente no era bienvenido en la sinagoga local, o si lo era, su presencia sería incómoda, quizás relegado a un rincón. No podía servir como testigo en un juicio. Su testimonio era considerado inválido, a la par del de los ladrones y los jugadores. Imagina el aislamiento social. Las invitaciones a cenas familiares, a bodas, a celebraciones comunitarias, probablemente inexistentes para él. Los niños quizás eran advertidos por sus padres de no acercarse a su puesto. Las conversaciones se acallaban cuando él pasaba. Los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, lo señalarían como ejemplo de pecador, un caso perdido, un símbolo de todo lo que estaba mal en la sociedad bajo la ocupación. Era un paria en su propia tierra, un extraño entre su propia gente. Podía tener dinero, sí. Quizás una casa confortable, buena comida, ropas finas. ¿Pero a qué precio? La riqueza material no podía comprar la aceptación, el respeto, la pertenencia. Vivía en una jaula dorada de soledad y desprecio. Capernaum, a pesar de ser su ciudad, era para Leví un desierto emocional. Cada día era una repetición del anterior, el flujo de gente, el tintineo de las monedas, las miradas de odio, el peso del ostracismo. Era una vida estable, predecible en su miseria social, pero financieramente segura. Un trabajo que le ofrecía un estatus económico que pocos podían alcanzar, pero a costa de su identidad, de su conexión con su pueblo y, a ojos de muchos, de su relación con Dios. Él era, sin lugar a dudas, uno de los hombres, si no el hombre, más odiado de Capernaum. Un símbolo andante de compromiso moral y traición nacional. Pero ¿cuáles eran exactamente las raíces de este odio tan profundo? ¿Era solo por el dinero y la colaboración, o había algo más, algo intrínsecamente ligado a la estructura del poder romano y a las expectativas religiosas de la época? Para entender la magnitud del escándalo que estaba a punto de suceder, debemos sumergirnos un poco más en la maquinaria de la ocupación romana y por qué la figura del recaudador de impuestos cristalizaba tanto resentimiento. La respuesta yace en la compleja red de poder, economía y fe que definía la vida en la Galilea del primer siglo. Vimos a Mateo, o Leví, aislado en su puesto de recaudación, envuelto en un manto de desprecio. Pero ese odio feroz, esa repulsión casi física que sentía de su propia gente en Capernaum, no era un capricho irracional. No surgió de la nada. Era el resultado tóxico, la consecuencia inevitable, de una tormenta perfecta que llevaba décadas gestándose sobre la tierra de Judea y Galilea. Una tormenta tejida con los hilos ásperos de la ocupación militar, la explotación económica y una profunda crisis de identidad religiosa y nacional. Para entender realmente por qué un hombre haciendo su trabajo podía ser considerado un traidor y un pecador de la peor calaña, tenemos que levantar el velo y mirar directamente a la cara del poder que definía sus vidas, la implacable sombra del Imperio Romano.
¿Estás listo para comprender la maquinaria que trituraba la esperanza y convertía a vecinos en enemigos? Porque solo entendiendo la profundidad de esta herida, podremos calibrar la magnitud del milagro que estaba por ocurrir. Retrocedamos un poco más. Palestina, en el primer siglo, no era una nación independiente. Décadas antes, las legiones romanas habían marchado sobre ella, poniendo fin a un breve periodo de autonomía bajo la dinastía Asmonea. Ahora, Judea era una provincia romana, a veces administrada directamente por un prefecto o procurador romano como Poncio Pilato, otras veces gobernada por reyes títeres locales como Herodes Antipas, quien reinaba sobre Galilea, donde se encontraba Capernaum, en tiempos de Jesús y Mateo. Pero no nos engañemos por los títulos locales, el poder real residía en Roma. La presencia de soldados romanos en las calles, en las fortalezas estratégicas como la Torre Antonia en Jerusalén, era un recordatorio constante y humillante de su subyugación. Cada decisión importante, cada ley significativa, en última instancia, dependía de la voluntad del César y sus representantes. Para un pueblo con una historia tan rica y orgullosa como el judío, un pueblo que se consideraba elegido por Dios, vivir bajo el dominio de un poder extranjero y pagano era una herida abierta, una afrenta teológica y nacional. Y Roma no estaba allí por altruismo. Los imperios se construyen y se mantienen con recursos, y Palestina, estratégicamente ubicada y razonablemente fértil, era una fuente de ingresos. Aquí es donde entra en juego el sistema de impuestos romano, una obra maestra de eficiencia administrativa y una fuente inagotable de resentimiento. Roma necesitaba financiar su vasto ejército, sus ambiciosos proyectos de construcción, su compleja burocracia. Y lo hacía exprimiendo a las provincias. Había diferentes tipos de impuestos. Estaban los impuestos directos, como el tributum soli, un impuesto sobre la tierra basado en su productividad, y el tributum capitis, un impuesto personal o capitación que cada individuo debía pagar. Estos ya eran una carga pesada para una población mayoritariamente agraria o pesquera, que a menudo vivía al borde de la subsistencia. Pero luego estaban los impuestos indirectos, los peajes, las aduanas, los derechos de paso. Y aquí es donde probablemente operaba Mateo en Capernaum. Siendo un importante cruce de caminos y un puerto en el lago, Capernaum era un lugar ideal para cobrar impuestos sobre las mercancías que entraban y salían, sobre los bienes transportados, sobre las capturas de pescado que se comercializaban. Imagina ser un pescador que ha pasado toda la noche en el lago, luchando contra el viento y las olas, para traer una modesta captura. Y antes de poder venderla para alimentar a tu familia, tienes que detenerte en el puesto de Leví y entregarle una parte de tus ganancias o pagar una tasa. ¿Te imaginas la frustración, la sensación de que te están robando el fruto de tu esfuerzo, no solo para un poder lejano, sino a través de la mano de uno de los tuyos? Lo que hacía este sistema particularmente odioso era la forma en que Roma lo administraba. En lugar de emplear a miles de funcionarios romanos por todo el imperio, a menudo subastaban el derecho a recaudar impuestos en una región determinada a la compañía o individuo que ofreciera la mayor cantidad. Estos eran los publicani, a menudo ricos caballeros romanos o corporaciones, que pagaban a Roma por adelantado y luego tenían la autoridad para recaudar los impuestos ellos mismos. Su objetivo, por supuesto, era recuperar su inversión y obtener un beneficio sustancial. Para hacer el trabajo sobre el terreno, estos publicani contrataban a agentes locales, los portitores o telones en griego, como Mateo. Este sistema era una invitación abierta a la corrupción y la extorsión. Roma establecía las tasas oficiales, pero la supervisión era a menudo laxa, especialmente en provincias lejanas. Los recaudadores locales tenían un amplio margen para manipular el sistema. Podían sobrevalorar las mercancías para cobrar un porcentaje mayor. Podían inventar tasas y tarifas inexistentes. Podían usar la intimidación, respaldados por la autoridad romana, y a veces incluso por soldados si era necesario, para obligar a la gente a pagar más de lo debido. Todo lo que recaudaran por encima de la cantidad que debían entregar a sus superiores, quienes a su vez debían entregar la cuota a Roma, era su ganancia personal. Era un sistema diseñado para enriquecer a los recaudadores a expensas de la población. ¿Eran todos los recaudadores corruptos? Quizás no.
Pero la reputación general era tan terrible y los abusos tan comunes que la profesión entera estaba manchada. La gente no distinguía. Para ellos, el recaudador era sinónimo de ladrón legalizado, de parásito que se alimentaba de su sudor y sus lágrimas. Ahora, añade la dimensión religiosa a esta mezcla explosiva. Para los judíos del primer siglo, la ley de Moisés, la Torá, no era solo un código religioso, era la constitución de su identidad como pueblo elegido de Dios. Esta ley contenía numerosas normas sobre pureza ritual, separación de las naciones paganas y la santidad de la tierra prometida. Trabajar para Roma, un poder pagano que llenaba la tierra con sus ídolos y sus costumbres impuras, era visto por muchos, especialmente por los grupos más estrictos como los fariseos y los esenios, como una grave transgresión. Manejar monedas romanas era problemático en sí mismo. Muchas de estas monedas llevaban la efigie del emperador, a menudo con inscripciones que lo proclamaban divino o hijo de Dios, una blasfemia directa para el monoteísmo judío. Y el trabajo de Mateo consistía precisamente en manejar ese dinero contaminado todo el día. Además, su trabajo requería un trato constante y cercano con gentiles, comerciantes, viajeros, soldados romanos. Este contacto frecuente, según las interpretaciones más estrictas de la ley, lo convertía en ritualmente impuro. Esta impureza no era solo un estigma social, tenía consecuencias religiosas reales. Le impedía participar plenamente en el culto del templo, aunque el templo estaba en Jerusalén, la pureza ritual era importante en la vida diaria y en la sinagoga local, y como mencionamos, lo marginaba dentro de la comunidad religiosa. Los fariseos, un grupo influyente que enfatizaba la observancia meticulosa de la ley y la pureza ritual como forma de mantener la identidad judía bajo la ocupación, eran particularmente críticos con los recaudadores de impuestos. Los agrupaban rutinariamente con pecadores, una categoría que incluía no solo a los transgresores morales evidentes, adúlteros, ladrones, sino también a aquellos cuyas ocupaciones o estilos de vida los ponían en conflicto con la ley o los hacían ritualmente impuros. Llamar a alguien recaudador de impuestos y pecador era casi una frase hecha, una forma de decir lo peor de lo peor. Eran vistos como personas que habían elegido voluntariamente el camino de la impureza, la colaboración y el pecado por afán de lucro. Se les consideraba espiritualmente perdidos, traidores no solo a su nación, sino también a su Dios. Y no olvidemos el impacto social directo de esta clasificación. Ser etiquetado como pecador e impuro significaba ser excluido. No te invitaban a las casas de los judíos observantes. Compartir una comida con un recaudador de impuestos era contaminarse, hacerse cómplice de su impureza. Por eso su testimonio no valía en un tribunal. Por eso eran parias. La comunidad se protegía de la contaminación que representaban, tanto física como espiritualmente. Era una forma de trazar una línea clara entre los fieles que resistían, aunque fuera pasivamente, la asimilación romana y aquellos que colaboraban con ella. Así que, cuando vemos a Mateo sentado en su puesto, no estamos viendo simplemente a un funcionario impopular. Estamos viendo a un hombre atrapado en la intersección de fuerzas inmensas, la opresión militar romana, un sistema fiscal explotador diseñado para la corrupción, una profunda convicción religiosa que equiparaba su trabajo con la traición y la impureza, y una estructura social que lo aislaba como un leproso. Su riqueza, si la tenía, era el fruto amargo de esta posición. ¿Podía alguien en esa situación encontrar redención? ¿Podía alguien tan profundamente marginado y etiquetado como irrecuperable ser llamado a algo más grande? A los ojos de la sociedad de Capernaum, la respuesta era un rotundo no. Estaba fuera. Estaba perdido. Era precisamente en este contexto de desprecio normalizado, en esta atmósfera cargada de juicio y desesperanza para hombres como Mateo, donde una figura radicalmente diferente estaba comenzando a caminar por las orillas del mar de Galilea. Un maestro itinerante cuyas palabras y acciones desafiaban todas las convenciones sociales y religiosas establecidas. Un hombre que hablaba de un reino diferente, un reino donde los últimos serían los primeros y los marginados serían bienvenidos. Y un día, los caminos de este maestro y del recaudador de impuestos más odiado de Capernaum estaban a punto de cruzarse de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber previsto.
Un encuentro que comenzaría con dos simples palabras. Imaginemos otro día cualquiera bajo el sol implacable de Galilea. El polvo flota en el aire, cargado con el olor del pescado seco, el sudor de los animales de carga y el murmullo constante de la multitud que pulula por Capernaum. En su puesto de recaudación, Leví, Mateo, está inmerso en la rutina que define su existencia. El tintineo de las monedas, el raspar de la pluma sobre el papiro o la cera, las miradas furtivas y cargadas de resentimiento, el aislamiento palpable incluso en medio del bullicio. Es un ritmo conocido, una danza diaria con el desprecio y la ganancia. Quizás acaba de terminar una transacción tensa con un agricultor local, sintiendo la hostilidad no expresada pero claramente presente. Quizás está revisando sus cuentas, calculando las sumas que debe a sus superiores romanos, asegurándose de que su propio margen de beneficio esté intacto. Es un mundo de números, de sospechas, de muros invisibles que lo separan de la comunidad que debería ser la suya. Cada hora que pasa es un ladrillo más en esa fortaleza de soledad y riqueza amarga. Nada sugiere que este día vaya a ser diferente a los cientos, quizás miles, que lo han precedido. El sol seguirá su curso, la gente irá y vendrá, y él seguirá siendo Leví, el recaudador, el paria. Pero entonces, algo rompe la monotonía. Quizás es un cambio en el murmullo de la multitud, una ondulación de interés que se propaga por la calle. O tal vez es una presencia, una energía diferente que se acerca. Levantando la vista de sus registros, o quizás alertado por una pausa inusual en el flujo de personas frente a su puesto, Mateo ve a un grupo que se aproxima. No son los habituales mercaderes apresurados ni los lugareños resentidos. En el centro del grupo camina un hombre. No viste las túnicas ostentosas de un dignatario religioso ni la armadura de un soldado romano. Su ropa es sencilla, la de un artesano o un maestro itinerante. Pero hay algo en su porte, en la forma en que la gente se vuelve para mirarlo, algunos con curiosidad, otros con esperanza, otros con escepticismo. Es Jesús de Nazaret. El nombre ya corre por Galilea como un reguero de pólvora. Se cuentan historias asombrosas sobre él. Dicen que enseña con una autoridad nunca antes vista, no como los escribas que simplemente citan tradiciones, sino como alguien que habla directamente de parte de Dios. Se rumorea que realiza milagros, que cura a los enfermos con una palabra o un toque, que expulsa demonios, que incluso tiene poder sobre la naturaleza. Ha estado enseñando en las sinagogas de Galilea, incluyendo la de Capernaum, y ha llamado a algunos pescadores locales, Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan, para que dejen sus redes y lo sigan. Su mensaje habla de un reino de Dios que está cerca, un reino que parece poner el mundo patas arriba, donde los pobres son bienaventurados y los humildes son exaltados. Y ahora, este hombre, Jesús, el centro de tanta atención, de tanta controversia y esperanza, se detiene. No pasa de largo, como haría la mayoría de la gente respetable para evitar cualquier asociación con el recaudador de impuestos. No se detiene a una distancia prudente para lanzarle una reprimenda o una mirada de juicio. Se detiene justo frente al puesto de Leví. Justo frente a él. El bullicio a su alrededor parece desvanecerse por un instante. El tiempo se ralentiza. Los ojos de Jesús se encuentran con los de Mateo. Y aquí ocurre lo verdaderamente radical. Jesús mira a Mateo. No mira al recaudador de impuestos. No mira al pecador, al traidor, al paria. Mira a Leví, al hombre. ¿Qué ve en esa mirada? No lo sabemos con certeza, pero podemos imaginar que no es el juicio al que Mateo está tan acostumbrado. Quizás es una mirada de comprensión, de compasión. Quizás ve más allá de las capas de cinismo y defensa que Mateo ha construido a su alrededor. Quizás ve el anhelo oculto, la posibilidad de algo diferente, la chispa de humanidad enterrada bajo el peso de su profesión y su reputación. Es una mirada que penetra, que reconoce, que valida su existencia misma de una manera que nadie más lo había hecho. En un mundo que lo definía por su peor faceta, esta mirada parece verlo completo. Y entonces, en el silencio expectante, Jesús habla. No es un discurso largo, no es una condena, no es una negociación. Son solo dos palabras.
Dos palabras que resonarán a través de los siglos, dos palabras que lo cambiarán todo para Leví. Con una voz clara y llena de autoridad, pero quizás también de invitación, Jesús dice, sígueme. Sígueme. Pensemos en el impacto de esas palabras en ese preciso momento, dirigidas a ese hombre. No a un respetado rabino, no a un devoto seguidor de la ley, no a un héroe popular. A Leví, el recaudador de impuestos. El colaborador. El impuro. El pecador. Es un llamado absolutamente escandaloso para los estándares de la época. Mateo se ha levantado. Ha dejado atrás el puesto de recaudación, las monedas manchadas, la identidad de paria. Ha dado ese paso monumental hacia lo desconocido, siguiendo la llamada de Jesús. Pero, ¿qué hace un hombre recién liberado de una vida de aislamiento y desprecio? Se esconde, avergonzado de su pasado, tratando de mezclarse discretamente con los otros discípulos. ¿Intenta olvidar por completo el mundo que acaba de abandonar? La respuesta de Mateo es tan sorprendente y reveladora como su decisión inicial. Su primer acto significativo como seguidor de Jesús no es de retirada, sino de apertura. No es de olvido, sino de conexión. Organiza un banquete. Una gran fiesta en su propia casa. Y la lista de invitados es, si cabe, aún más escandalosa que el hecho de que él mismo fuera llamado. Este banquete no será una simple comida, se convertirá en un campo de batalla ideológico, un símbolo viviente del reino que Jesús proclamaba y una lección imborrable sobre la naturaleza radical de la gracia. Imaginemos la escena. La casa de Mateo. Probablemente una vivienda más cómoda que la del pescador promedio, testimonio de las ganancias de su antigua profesión. Quizás haya un patio interior, o una sala lo suficientemente grande como para albergar a un número considerable de personas. El ambiente es peculiar. Por un lado, debe haber una sensación de celebración, de alivio. Mateo, su anfitrión, acaba de experimentar un cambio de vida sísmico. Hay una nueva esperanza en el aire, una sensación de liberación. Pero también debe haber una capa de incomodidad, de incertidumbre. ¿Quiénes son los invitados? Los evangelios son claros. Mateo invitó a muchos recaudadores de impuestos y pecadores para que comieran con Jesús y sus discípulos. Pensemos en esto. Los invitados de Mateo son su antiguo círculo social. Los únicos que probablemente se relacionaban con él antes de su encuentro con Jesús. Son sus colegas, otros hombres que se ganan la vida de la misma manera despreciada, que comparten el mismo estigma, la misma exclusión de la sociedad respetable. Y junto a ellos, pecadores. Esa categoría amplia y condenatoria usada por los líderes religiosos para referirse a aquellos que no seguían las normas estrictas de la ley, ya fuera por su profesión, como los pastores, considerados poco fiables, o los curtidores, que trabajaban con pieles muertas y eran impuros, por su conducta moral, prostitutas, adúlteros, o simplemente por no adherirse a las interpretaciones farisaicas de la piedad. Esta es la multitud que Mateo reúne en su casa. La escoria de la sociedad a ojos de los religiosos. Los intocables. Los marginados. Y en medio de ellos, reclinado a la mesa, comiendo y bebiendo, está Jesús. El Maestro. El hacedor de milagros. El que habla del reino de Dios. Junto a él, sus otros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, los pescadores que también lo dejaron todo, pero cuya reputación previa, aunque humilde, era intachable en comparación. ¿Cómo se sentirían ellos? Quizás incómodos, fuera de lugar. Compartir una comida en esa cultura tenía una profunda significación. No era un acto casual. Significaba aceptación, compañerismo, intimidad, comunión. Reclinarse a la mesa con alguien era declarar, de alguna manera, que estabas en paz con esa persona, que la aceptabas en tu círculo. Y Jesús está haciendo precisamente eso. Está compartiendo mesa, pan y vino con la gente que la sociedad religiosa consideraba impura, perdida, enemiga de Dios. Este acto de Jesús es una bomba social y teológica. Es una demostración visual y visceral de su mensaje.
No está simplemente diciendo que el reino es para los marginados, está sentándose a comer con ellos, tratándolos como iguales, ofreciéndoles su presencia y su aceptación. Está derribando los muros de separación que la religión y la sociedad habían construido tan cuidadosamente. Para los recaudadores y pecadores presentes, esto debe haber sido algo inaudito. Probablemente nunca antes un maestro religioso respetado, y mucho menos uno con la creciente reputación de Jesús, se había dignado a entrar en sus casas, a compartir su comida, a tratarlos con dignidad. Imaginen la mezcla de asombro, gratitud, quizás incluso confusión en sus rostros. ¿Este hombre realmente nos acepta? ¿Realmente cree que hay esperanza para nosotros? La noticia de este banquete escandaloso no tarda en llegar a oídos de quienes se consideran los guardianes de la piedad y la tradición, los fariseos y los escribas. Su reacción es predecible, pero no por ello menos significativa. Indignados, quizás observando desde la distancia o acercándose a los discípulos de Jesús que podrían haber estado en el umbral o en el patio, lanzan su acusación. No se dirigen directamente a Jesús, quizás por un resto de respeto o temor a su popularidad, sino a sus seguidores. Su pregunta está cargada de juicio y desdén. ¿Por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? La pregunta implica mucho más de lo que parece a simple vista. No es una simple consulta. Es una acusación velada. Si vuestro maestro fuera verdaderamente santo, si fuera de Dios, no se contaminaría asociándose con esta gentuza. Su comportamiento demuestra que no es quien dice ser, o que no le importa la santidad y la ley de Dios. Están utilizando las normas de pureza y separación, que ellos mismos enfatizaban, como un arma para desacreditar a Jesús. Para ellos, la santidad se demostraba manteniendo la distancia de los pecadores, no buscando su compañía. Creían que la influencia negativa de los pecadores era contagiosa y que cualquier persona verdaderamente piadosa debía evitarla a toda costa para mantenerse pura. Jesús, que sin duda escucha la pregunta o es informado de ella, responde directamente. Y su respuesta es una de las declaraciones más fundamentales de su misión y de la naturaleza del reino que ha venido a inaugurar. No se disculpa. No intenta justificar su comportamiento según las normas de los fariseos. En lugar de eso, les ofrece una analogía y una cita de las Escrituras que invierten completamente su lógica. Primero, la analogía médica, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Es una respuesta brillante y llena de sentido común. ¿A quién busca un médico? ¿A los que gozan de perfecta salud o a los que están padeciendo una enfermedad? Obviamente, a los enfermos. Jesús se presenta a sí mismo como un médico espiritual. Su misión no es pasar tiempo con aquellos que se creen espiritualmente sanos y justos, como los fariseos, sino ir activamente hacia aquellos que reconocen, o necesitan reconocer, su enfermedad espiritual, su pecado, su necesidad de curación y restauración. Él ha venido precisamente para los enfermos espirituales, para los recaudadores y pecadores. Ir a donde está la necesidad no es contaminarse, es cumplir su propósito. Luego, Jesús refuerza su punto citando al profeta Oseas 6:6 y d, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio. Esta es una reprimenda directa a la mentalidad de los fariseos. Ellos enfatizaban los sacrificios, las observancias rituales externas, las normas de pureza, la separación meticulosa. Pero Jesús les recuerda que Dios, a través del profeta, declaró que valora mucho más la misericordia, la compasión activa, el amor hacia el prójimo, especialmente hacia los necesitados y marginados. Les está diciendo, estáis tan enfocados en vuestras reglas y rituales externos, sacrificios, que habéis olvidado lo que realmente le importa a Dios, la compasión, el amor en acción, misericordia. Mi comida con estos, pecadores, es un acto de misericordia, y eso es lo que Dios desea. Y finalmente, resume su misión con una claridad meridiana, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La frase al arrepentimiento aparece en algunos manuscritos de Lucas, subrayando el propósito transformador. Jesús declara abiertamente que su público objetivo no son los que se consideran autosuficientes y justos por sus propios méritos, sino aquellos que son conscientes de su necesidad de perdón y cambio.
Su llamado es una invitación a la transformación, y esa invitación se extiende precisamente a aquellos que la sociedad y la religión habían descartado. Mientras tanto, Mateo, el anfitrión, es el catalizador de todo este drama teológico. Este banquete es su primera ofrenda como discípulo. No ofrece oro ni plata, sino que abre su casa, su antiguo mundo, a la presencia transformadora de Jesús. Se convierte en un puente entre su pasado y su futuro, entre la comunidad de los marginados de la que formaba parte y la nueva comunidad del reino que Jesús está formando. Al organizar esta comida, Mateo no solo celebra su propia redención, sino que activamente busca compartir esa esperanza con aquellos que todavía están atrapados en la misma situación de la que él acaba de ser liberado. Es un acto de valentía, de generosidad y, en esencia, un acto de evangelismo práctico. Está diciendo a sus antiguos compañeros: mirad, este hombre me aceptó a mí. También hay esperanza para vosotros. La mesa de Mateo se convierte así en un microcosmos del reino de Dios. Un lugar donde las barreras sociales se derrumban, donde la gracia prevalece sobre el juicio, donde los últimos son invitados de honor. Es una imagen poderosa de la inclusión radical que caracteriza el mensaje de Jesús. El escándalo que provoca entre los fariseos solo sirve para subrayar lo revolucionario de esta visión. No es una santidad que se aísla, sino una santidad que se involucra, que busca, que restaura. Este banquete marca un punto de inflexión. Para Mateo, es la confirmación pública de su nueva identidad y su compromiso. Para Jesús, es una declaración pública de su misión inclusiva. Y para todos los presentes, tanto invitados como críticos, es una lección inolvidable sobre dónde encontrar verdaderamente el corazón de Dios, no en la exclusividad de los justos autoproclamados, sino en la mesa abierta a los marginados, en el llamado a la misericordia por encima del sacrificio. A partir de aquí, el viaje de Mateo como seguidor de Jesús solo se profundizará, llevándolo de ser un testigo de estas escenas a convertirse en uno de los pilares que sostendrían el futuro de este movimiento. El eco del banquete escandaloso aún resuena en las calles de Capernaum. La audaz declaración de Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ha dejado una marca indeleble. Pero para Leví, el hombre ahora conocido como Mateo, la fiesta ha terminado y comienza la verdadera jornada. Dejar el puesto de recaudación fue el primer paso sísmico. Organizar la cena fue una declaración pública de su nueva alianza. Pero lo que siguió fue un proceso más profundo, más íntimo y, en última instancia, más transformador, el día a día caminando junto a Jesús, absorbiendo sus enseñanzas, presenciando lo imposible y siendo moldeado, desde adentro hacia afuera, en la persona que estaba destinado a ser. ¿Cómo se ve esa transformación? ¿Cómo pasa un hombre definido por el dinero y el desprecio a convertirse en un pilar de fe y un mensajero del reino? No fue instantáneo. Fue una inmersión total en la escuela más extraordinaria que jamás haya existido, la escuela del discipulado directo con el propio Maestro. Imaginen el cambio radical en su rutina diaria. Atrás quedaron las horas sedentarias en el puesto de impuestos, la monotonía de las cuentas, la tensión constante de las interacciones hostiles. Ahora, su vida es movimiento. Es seguir a Jesús por los polvorientos caminos de Galilea, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Es dormir donde se puede, a veces en casas de simpatizantes, a veces bajo las estrellas. Es comer lo que se consigue, dependiendo de la generosidad ajena o de las modestas provisiones que pudieran llevar. Es un estilo de vida radicalmente diferente, despojado de las comodidades y la seguridad material a las que probablemente se había acostumbrado. Pero este despojo exterior era solo el preludio de una transformación interior mucho más significativa. Mateo ahora tiene un asiento en primera fila para la enseñanza más revolucionaria de la historia. Ya no escucha fragmentos de la ley interpretados por escribas en la sinagoga, a menudo desde una posición de exclusión. Ahora escucha directamente a Jesús. Imagínenlo sentado en la ladera de una colina, junto a Pedro, Santiago, Juan y los demás, mientras Jesús pronuncia lo que conocemos como el Sermón del Monte. Escuchando hablar de bienaventuranzas que exaltan a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, categorías que resonarían profundamente con alguien que había vivido en los márgenes morales y sociales. Escuchando redefinir la ley,
no solo prohibiendo el asesinato, sino también la ira, no solo el adulterio, sino también la lujuria en el corazón. Escuchando mandatos radicales como amar a los enemigos y orar por los que persiguen. Para un hombre cuyo trabajo anterior se basaba en la autoridad coercitiva de Roma y en la búsqueda del beneficio propio, estas enseñanzas sobre la humildad, la misericordia, el perdón y el amor sacrificial deben haber sido como agua fresca en un desierto espiritual. Y luego están las parábolas. Historias sencillas extraídas de la vida cotidiana, sembradores, semillas de mostaza, perlas preciosas, hijos pródigos, pero cargadas de un significado profundo sobre la naturaleza del reino de Dios. Mateo, acostumbrado a la lógica clara y a menudo brutal del comercio y los impuestos, ahora tiene que aprender a pensar en términos de metáforas, de misterios, de una economía divina donde la gracia supera la deuda y la inversión más valiosa es la fe y la compasión. Cada parábola es una lección, cada explicación de Jesús a sus discípulos en privado es una revelación que desmonta las viejas formas de ver el mundo y construye una nueva cosmovisión centrada en Dios y su reino venidero. Pero no solo escucha palabras, ve acciones que desafían toda explicación lógica. Mateo es testigo presencial de milagros. Ve a Jesús tocar a leprosos, otros parias sociales, como él lo fue, y dejarlos limpios. Escucha a Jesús ordenar a los demonios que salgan de los atormentados, y ve cómo obedecen. Presencia como la fiebre abandona a la suegra de Pedro con una simple palabra. Ve a multitudes de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos acudir a Jesús, y los ve irse sanados, transformados física y espiritualmente. Quizás incluso presencia eventos tan asombrosos como la calma de la tempestad en el mar de Galilea o la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a miles. ¿Qué impacto tendrían estas demostraciones de poder divino en un hombre pragmático como Mateo? Debieron erosionar cualquier cinismo restante, construir una fe sólida basada no solo en palabras, sino en la evidencia abrumadora de que este hombre Jesús era, de hecho, quien decía ser, alguien con autoridad divina, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Cada milagro es una pincelada más en el retrato de un Dios que interviene, que se preocupa, que tiene poder sobre la enfermedad, el mal e incluso la naturaleza. En este crisol de enseñanza radical y poder milagroso, Mateo experimenta una profunda metamorfosis interna. Los valores que regían su vida anterior, la seguridad financiera, la acumulación de riqueza, quizás el poder derivado de su posición, comienzan a palidecer en comparación con los valores del reino, la fe, la confianza en la providencia de Dios, el servicio a los demás, la importancia de la comunidad, la búsqueda de la justicia y la misericordia. El hombre que contaba monedas ahora aprende a valorar tesoros en el cielo. El hombre que vivía aislado por el desprecio ahora encuentra aceptación y pertenencia en este grupo heterogéneo de seguidores unidos por su devoción a Jesús. Es probable que esta experiencia también fuera profundamente sanadora. El estigma de ser Leví el recaudador no desaparece de la noche a la mañana en la sociedad en general, pero dentro del círculo de Jesús encuentra una nueva identidad. Es un discípulo, un aprendiz. Recibe la misma atención, la misma enseñanza, las mismas correcciones y el mismo afecto que los demás. La mirada de aceptación que Jesús le dirigió en el puesto de impuestos se convierte en una realidad cotidiana. Esta aceptación incondicional debe haber sido un bálsamo para las heridas del rechazo y el autodesprecio que probablemente cargaba. Y entonces, llega otro momento decisivo. Jesús, después de una noche de oración, elige de entre su grupo más amplio de seguidores a 12 hombres. 12 apóstoles. La palabra apóstol significa uno enviado, alguien comisionado con autoridad para representar al que lo envía. El número 12 es profundamente simbólico, evocando las 12 tribus de Israel. Al elegir a 12, Jesús está señalando el comienzo de una restauración de Israel, la formación del nuevo pueblo de Dios. Y en esa lista de 12, junto a los pescadores, junto a un celote, un nacionalista radical que normalmente odiaría a un recaudador de impuestos como Mateo, junto a figuras más desconocidas, se encuentra el Mateo. Imaginen el impacto. Leví, el antiguo recaudador de impuestos, el símbolo de la traición y la impureza, es ahora elegido formalmente como uno de los 12 pilares fundacionales del movimiento de Jesús. Esta elección no es un descuido, es una declaración deliberada y poderosa.
Refuerza, al más alto nivel de liderazgo dentro del grupo, el mensaje radical de inclusión que Jesús demostró al llamarlo y al comer en su casa. Si incluso un ex recaudador de impuestos puede ser un apóstol, entonces verdaderamente nadie está excluido del reino de Dios. Su presencia entre los 12 es un testimonio constante de que la gracia de Dios es más grande que cualquier pasado, cualquier pecado, cualquier estigma social. Para Mateo mismo, este nombramiento es la confirmación definitiva de su transformación y de su nuevo propósito. Ya no es solo un seguidor, es un líder en formación, un testigo comisionado, alguien investido con la responsabilidad de llevar el mensaje y la autoridad de Jesús al mundo. Es en este contexto de profunda transformación y llamado apostólico que muchos creen que Leví adoptó o se le dio el nombre de Mateo. Mientras que Leví lo conectaba con su herencia tribal, la tribu sacerdotal, irónicamente, aunque él no ejercía como tal, Mateo, Mattaios en griego, derivado del hebreo Matitiau, significa don de Yahweh o regalo de Dios. Qué nombre tan apropiado para un hombre cuya vida se había convertido en un testimonio viviente de la gracia inmerecida de Dios. Pasar de ser Leví, el odiado recaudador, a ser Mateo, el apóstol, el regalo de Dios, encapsula la esencia misma de su viaje. Ya no está definido por lo que hacía, sino por lo que Dios había hecho en él y por él. La transformación es completa. El hombre que se sentaba a la mesa de los recaudadores ahora se sienta en el círculo íntimo de Jesús. El hombre que contaba denarios romanos ahora cuenta las verdades del reino. El hombre que era un símbolo de colaboración con el opresor ahora es un emisario de la liberación espiritual. Su perspectiva única, la de alguien que ha conocido las profundidades del rechazo y las alturas de la redención, lo preparará de manera especial para la tarea monumental que la tradición le asignará: tomar la pluma y contar la historia de Jesús de una manera que resuene profundamente con su propio pueblo, demostrando que este Jesús es, de hecho, el Mesías prometido que habían estado esperando. El viaje de Mateo ha sido asombroso. De la oscuridad del puesto de recaudación a la luz del discipulado, de ser un paria social a ser elegido como uno de los 12 apóstoles. Ha caminado con Jesús, ha escuchado sus enseñanzas de primera mano, ha sido testigo de milagros que desafían la lógica humana y ha experimentado una transformación personal radical. Pero su contribución al movimiento de Jesús, y de hecho al mundo entero, no terminaría con su testimonio presencial durante la vida terrenal del Maestro. La tradición cristiana, desde muy temprano y de manera casi unánime, le atribuye una tarea monumental, un legado que trascendería su propia vida y se convertiría en una piedra angular de la fe cristiana durante los siguientes 2 milenios, la autoría del primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según Mateo. Como un antiguo recaudador de impuestos, un hombre probablemente más versado en números y registros que en literatura religiosa, llegó a escribir uno de los documentos más influyentes de la historia humana. ¿Y por qué su relato tiene la forma particular que tiene? Sumergirse en el Evangelio de Mateo es descubrir la culminación de su viaje y la misión específica que Dios le confió. Tras la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles recibieron el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús les había mandado. La comunidad cristiana primitiva comenzó a crecer exponencialmente, primero en Jerusalén y Judea, y luego extendiéndose por todo el Imperio Romano y más allá. Al principio, el mensaje se transmitía principalmente de forma oral, los apóstoles y otros testigos oculares compartían sus recuerdos de las palabras y los hechos de Jesús. Pero a medida que la iglesia crecía y los testigos originales comenzaban a envejecer y a dispersarse y a enfrentar persecución y martirio, surgió una necesidad apremiante de preservar un registro escrito autorizado de la vida y enseñanzas de Jesús. Era crucial tener un fundamento sólido para la fe de los nuevos creyentes y una herramienta para la evangelización. Es en este contexto que la tradición sitúa la escritura del Evangelio de Mateo. ¿Cuándo exactamente? Las fechas propuestas varían, pero muchos eruditos sugieren un periodo entre los años 60 y 80 del primer siglo, posiblemente después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, un evento cataclísmico que marcó profundamente al judaísmo y al cristianismo primitivo. ¿Dónde? Quizás en Antioquía de Siria, un importante centro cristiano primitivo con una gran población judía y gentil.
pero más importante que el cuándo y el dónde es el por qué y el para quién. El Evangelio de Mateo tiene un sabor distintivamente judío. Está profundamente arraigado en las escrituras hebreas, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Una de sus características más notables es la frecuencia con la que cita las profecías del Antiguo Testamento y declara que se cumplen en la vida y el ministerio de Jesús. Frases como todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Aparecen una y otra vez, conectando cada evento clave, el nacimiento virginal de Jesús, su ministerio en Galilea, su entrada triunfal en Jerusalén, su traición, su crucifixión, con las antiguas promesas mesiánicas de Israel. Esto sugiere fuertemente que Mateo escribió su evangelio principalmente para una audiencia de cristianos de origen judío. Personas que conocían bien las escrituras hebreas, que esperaban al Mesías prometido y que necesitaban entender cómo Jesús de Nazaret encajaba en ese plan divino. Mateo se esfuerza meticulosamente en demostrar que Jesús no es una figura desconectada de la historia de Israel, sino la culminación de esa historia. Él es el Mesías Rey prometido del linaje de David, el nuevo Moisés que entrega la ley definitiva de Dios, el Sermón del Monte, el Emmanuel, Dios con nosotros, cuya presencia cumple las esperanzas más profundas de Israel. Su genealogía al principio del Evangelio traza el linaje de Jesús hasta Abraham, el padre del pueblo judío, y hasta el rey David, estableciendo sus credenciales mesiánicas desde el principio. ¿Y quién mejor para escribir este Evangelio con esta perspectiva particular que Mateo? Su pasado como recaudador de impuestos, aunque socialmente vergonzoso, probablemente le dio ciertas habilidades útiles. Estaba acostumbrado a llevar registros precisos, a manejar detalles, quizás incluso era bilingüe o trilingüe, arameo, griego y posiblemente algo de latín, habilidades valiosas en el contexto multicultural de la época y para la tarea de componer un texto destinado a circular. Pero más importante aún, su propia experiencia de redención le dio una perspectiva única sobre la naturaleza del Mesías y su reino. Él sabía de primera mano que el reino de Jesús no se basaba en la pureza ritual externa o el estatus social, sino en la misericordia, el arrepentimiento y la fe. El Evangelio de Mateo no es solo una colección de citas proféticas, es una obra maestra de estructura y enseñanza. Mateo organiza el material de manera temática y lógica. A menudo se señala que estructura gran parte de su evangelio en torno a 5 grandes bloques de enseñanza de Jesús, cada uno comenzando con una narrativa y concluyendo con un discurso significativo, como el Sermón del Monte, las instrucciones a los 12 apóstoles, las parábolas del reino, las enseñanzas sobre la vida en comunidad y el discurso sobre el fin de los tiempos. Esta estructura de 5 libros ha llevado a algunos a sugerir que Mateo presenta deliberadamente a Jesús como un nuevo Moisés, entregando la nueva ley para el nuevo pueblo de Dios, así como Moisés entregó la Torá, los 5 libros de la ley, al antiguo Israel. Dentro de estas enseñanzas, Mateo preserva algunas de las palabras más queridas y citadas de Jesús. Es en Mateo donde encontramos la versión más completa del Sermón del Monte, capítulos 5 a 7, la oración modelo, el Padre Nuestro, la regla de oro, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, las parábolas del sembrador, la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red, capítulo 13, y la gran comisión al final del libro, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. Su evangelio enfatiza la justicia, la obediencia a las enseñanzas de Jesús como evidencia de fe genuina y la importancia de la Iglesia como la nueva comunidad del Mesías. Aunque escrito principalmente para una audiencia judía, el evangelio de Mateo también tiene una visión universal. Culmina con Jesús enviando a sus discípulos no solo a Israel, sino a todas las naciones. El Mesías de Israel es también el Salvador del mundo. Los magos que vienen del oriente para adorar al niño Jesús al principio del Evangelio prefiguran esta inclusión de los gentiles. El propio Mateo, un marginado dentro de Israel que fue llamado e incluido, personifica este alcance universal de la gracia. La pluma de Mateo, guiada por el Espíritu Santo y forjada por su experiencia personal, creó un puente. Un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre las promesas a Israel y su cumplimiento en Jesús, entre la expectativa judía y la realidad universal del reino de Dios.
Su formación como recaudador, que exigía atención al detalle y organización, pudo haber sido usada por Dios para producir un relato ordenado, estructurado y convincente de la vida y el mensaje de Jesús. El hombre que una vez registró deudas financieras ahora registra las riquezas incalculables del reino de los cielos. El hombre que una vez sirvió a Roma ahora sirve al Rey de Reyes. El Evangelio según Mateo se convirtió rápidamente en uno de los relatos más utilizados e influyentes en la iglesia primitiva, y lo sigue siendo hasta hoy. Ha sido una fuente vital de enseñanza doctrinal, guía ética e inspiración espiritual para incontables generaciones de cristianos. A través de sus palabras escritas, la voz de Mateo, el apóstol que una vez fue recaudador, continúa resonando, invitando a todos a reconocer a Jesús como el Mesías Rey y a entrar en el reino de misericordia y justicia que él inauguró. Su obra escrita es el testimonio duradero de una vida transformada y un propósito redimido, la prueba de que incluso el más improbable de los candidatos puede ser usado por Dios para dejar una marca indeleble en la historia. Y así, el legado de Mateo se extiende mucho más allá de los caminos polvorientos de Galilea, mucho más allá de su propia vida. Su historia y sus escritos continúan hablando, desafiando e inspirando. Hemos viajado juntos a través del tiempo, desde el bullicioso y hostil puesto de recaudación en Capernaum hasta los círculos íntimos de Jesús y las páginas sagradas de la Escritura. Hemos visto a Leví, el hombre marcado por el desprecio y la colaboración, transformarse en Mateo, el apóstol, el don de Dios, el testigo fiel. Lo vimos dejarlo todo en un instante de fe radical, abrir su hogar a los marginados en un acto de audaz inclusión, absorber las enseñanzas de su maestro, presenciar el poder divino en acción y, finalmente, tomar la pluma para dejar un testimonio que resonaría a través de los milenios. Pero, ¿qué sucede después? ¿Cuál es el eco final de la vida de este recaudador convertido en apóstol? Su legado, descubrimos, es tan impactante y duradero como su propia transformación. Es un legado que trasciende los siglos y continúa hablando directamente a nuestros corazones hoy. La historia de Mateo no termina con la última página de su Evangelio. Aunque los detalles históricos sobre sus años posteriores y su muerte son escasos y a menudo mezclados con la leyenda, algunas tradiciones dicen que predicó en Judea, Etiopía, Persia o Partía, y que murió como mártir. Otras sugieren que murió de forma natural. Su verdadero legado inmortal no reside tanto en los detalles de su biografía tardía, sino en el impacto indeleble que dejó a través de su vida y, sobre todo, de sus escritos. El Evangelio según Mateo se erige como un monumento. Durante siglos, fue quizás el Evangelio más leído, citado y comentado en la Iglesia. Su estructura ordenada, sus extensos bloques de enseñanza y su claro enfoque en Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento lo convirtieron en una herramienta fundamental para la catequesis, la instrucción de nuevos creyentes y la formación teológica. Pensemos en cuántas doctrinas cristianas clave encuentran una articulación poderosa en sus páginas: la divinidad de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, la Trinidad, la fórmula bautismal al final del Evangelio, la ética del reino, el sermón del monte, la naturaleza de la iglesia, el juicio final. Innumerables sermones, estudios, obras de arte, piezas musicales y debates teológicos se han inspirado en sus palabras. Ha moldeado la comprensión del cristianismo para miles de millones de personas a lo largo de la historia. El hombre que una vez contó monedas para Roma ayudó a definir la moneda espiritual de un reino eterno. Pero más allá de su impacto teológico y literario, el legado más profundo de Mateo reside quizás en lo que su propia vida simboliza. Él es la personificación de la gracia radical de Dios. Su historia grita desde las páginas del Nuevo Testamento que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance del amor redentor de Dios. Si el hombre más odiado de Capernaum, el traidor, el impuro, pudo ser llamado, aceptado, transformado y elevado a la posición de apóstol y evangelista, ¿quién puede entonces decir que está demasiado perdido? ¿Quién puede afirmar que su pasado es demasiado oscuro, sus errores demasiado grandes, su estatus social demasiado bajo para ser encontrado y utilizado por Dios? Mateo es un faro de esperanza para todos los que se sienten marginados, juzgados o definidos por sus peores momentos. Su encuentro con Jesús demuestra que la identidad que el mundo nos impone no es la identidad final. La mirada de Jesús vio más allá del recaudador,
vio a la persona, vio el potencial, vio el don de Dios latente. Y esa misma mirada de gracia se extiende a cada ser humano. Su historia nos desafía a mirar a los demás y a nosotros mismos, no a través del lente del juicio y la condena, sino a través del lente de la posibilidad y la redención. Recordemos el gancho inicial: imagina ser tan despreciado que tu propio pueblo te considera un traidor, y que entonces, el hombre que está cambiando el mundo te llame por tu nombre. La historia de Mateo es la respuesta encarnada a esa pregunta. No es solo una historia antigua, es un paradigma eterno. Nos recuerda que el llamado a seguir a Jesús a menudo llega en los lugares más inesperados, a las personas más improbables. Y que la respuesta a ese llamado, aunque exija dejar atrás seguridades y comodidades, abre la puerta a un propósito y una transformación que superan cualquier cálculo humano. El salto de fe de Mateo, dejando todo para seguir a Jesús, sigue siendo un desafío y una inspiración para cualquiera que se enfrente a una encrucijada entre la seguridad mundana y el llamado a algo más grande. Su vida, desde el puesto de impuestos hasta la escritura del Evangelio, es un testimonio poderoso de que el encuentro con Jesús no es solo un evento puntual, sino el comienzo de un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y servicio. La transformación no fue solo un cambio de profesión, sino un cambio de corazón, de valores, de visión del mundo. Y esa transformación lo capacitó para una misión única: comunicar el mensaje de Jesús de una manera que conectara profundamente con las esperanzas y la historia de su pueblo, y que a la vez abriera la puerta a todas las naciones. Así, cuando hoy abrimos el Nuevo Testamento y comenzamos a leer el Evangelio según Mateo, no estamos simplemente leyendo un texto antiguo. Estamos conectando con el legado de un hombre cuya vida es una de las pruebas más convincentes del poder transformador del Evangelio. Estamos escuchando la voz de alguien que pasó de recaudar impuestos para un imperio terrenal a proclamar las buenas nuevas de un reino eterno. Estamos siendo invitados, como él lo fue, a encontrarnos con Jesús, a escuchar su llamado y a descubrir el increíble propósito que Dios puede tener incluso para las vidas más inesperadas. Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en apóstol, sigue siendo una figura impactante. Su historia no es solo un relato bíblico, es una ventana a la esencia misma del mensaje cristiano: redención, inclusión, transformación y servicio. Su vida y su obra perduran como un testimonio inmortal de que con Dios, ningún pasado está tan roto que no pueda ser redimido, y ningún futuro es tan incierto que no pueda ser llenado de propósito y significado eterno. El hombre despreciado cuya vida demuestra que nadie está demasiado perdido, su legado vive.